iniciar este sábado con un tema muy importante que ha sido también muy sonado en Arequipa, que es el tema de las invasiones. ¿De qué manera y qué forma puede ser influido en la política hoy en día, ¿no? Bueno, arrancamos con la chica. Crecimiento informal de la ciudad. Sí, que tiene que ver mucho con eso, ¿no? ¿Cómo proveerle servicios cuando crece así tan desordenadamente una ciudad? Y les provee. Por un lado, porque ese es por un lado el tema. A mí me pasó que tuve la oportunidad de hacer una pasantía y veíamos cómo en otras partes se construye una ciudad de forma ordenada. O sea, hay un plan urbano, una zona de expansión. En este caso se armaban los polígonos y el ayuntamiento, porque era una municipalidad española, construía los edificios. Entonces tú eres un joven que requiere un edificio, un departamento con un solo cuarto de repente, para tu necesidad. Eres solo, soltero y lo tienes a bajo precio. Hay familias que se están formando, tienen 2 hijos y le dan a bajo precio. Y entonces tienes a disposición una habitación. Pero en el país no sucede eso, ¿no? Claro, que Arequipa como que pronto solo tiene 2 propuestas, ¿no? El damero con el que se ha planificado el cercado de Lima y el resto de la gente que ha tomado la tierra, o sea, los invasores. O sea, tú miras solamente el centro histórico, es lo único planificado, pero después de ahí, para la zona de lo que es el estadio, Mariano Melgar, y después Mariano Melgar para el otro lado, Miraflores, es una cuestión que simplemente la gente ha tomado posesión de las tierras y ido asentándose. Y en estos últimos años, cuando hemos pasado más de los 600.000, simplemente la gente alrededor ni siquiera ya ha tomado, sino simplemente ha depredado la campiña, ha depredado los cerros y se ha posicionado y finalmente han aparecido delincuentes que hacen todo su agosto, ¿no? Como los malditos de Chumbivilca y los malditos más que se conocen. Pero ahí hay un tema, hay el crecimiento de la ciudad que se necesita ser planificada y que no se planifica. Ahora, el tema es el beneficio que trae a cierta gente el hacer eso. O sea, el armar una invasión, colocar gente, cobrarles por ocupar el terreno y supuestamente por hacer la gestión. Y lo peor de todo, que en el hacer la gestión, ya sea la municipalidad o el gobierno regional, hacer el gran negociado. O sea, el tráfico de terrenos por un lado, ¿sí? De aquellos que organizan la invasión, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, desde la propia institución pública, aquellos que pudiendo controlar este crecimiento informal, lo que hace es facilitarlo, ampliarlo, aprovecharse de eso. Y legalizarlo. Han contribuido al mismo desorden, ¿no? O sea, las declaraciones que han hecho estos días para poder hacer esta prisión preventiva, es lo que dijo la gente, ¿no es cierto? Cabero, ¿qué cosa sabía? Cabero sabía dónde podían ellos posicionarse y él escogía qué dirigente tenía que invadir a ellos. Ese mismo estilo ha pasado en todos los sitios, ¿no? Y Julio lo sabe exactamente bien, ¿no? Cómo ha ido operándose en las zonas altas de Caima, Miraflores, las zonas altas de Mariano Melgar. A ver, el tema va más allá de que una pandilla o una banda de personas se han enriquecido, ¿no? El tema va también por el hecho de que nos han malogrado la vida en Arequipa y que están malogrando a la ciudad, ¿no? Nuestra calidad de vida cada día se deteriora más por la forma tan desordenada como se van tomando las tierras. En segundo lugar, este tema se ha institucionalizado en la acción política y no es de ahora. Esto viene estamos hablando de las décadas de los fines de los 70, inicio de los 80, cuando en realidad la izquierda se divide Arequipa, ¿no? Patria Roja se va hacia toda la zona donde ahora está Horacio Ceballos, y Vanguardia Revolucionaria y otros movimientos políticos se agarran todo el cono norte de Arequipa y ahí surgen los nuevos líderes políticos, los nuevos luchadores sociales de Arequipa. Y en base a la desgracia de Arequipa, estos señores han hecho política, han lucrado y se han enriquecido indebidamente. Y han hecho de estos actos ilícitos una acción de moral. O sea, ese es el gran tema, ¿no? Y hemos tenido gobernantes como el señor Segarra o como el señor Guillén y otros gobernantes, también están los alcaldes anteriores, que armaban su campaña en base a estos líderes sociales, en base a estos luchadores sociales, ¿no? Y armaban sus listas. Ahorita el señorismo, ¿de con quién está trabajando? Esos luchadores sociales, ¿de dónde han salido?
¿Acaso no han salido también de las invasiones de tierra? Ese partido político en el que va Ismodes también ha salido de las invasiones de tierra. O sea, estamos por el mismo sendero, seguimos manteniendo la misma conducta, las mismas actitudes y por lo tanto va a existir los mismos resultados. Entonces van apareciendo varias cosas, porque no pensemos que es un tema solo de Arequipa. Así es. Lima ha crecido igualmente sobre áreas de cultivo. Es más, hay grandes invasiones que han alcanzado renombre nacional. Caso Villa El Salvador. Internacional. Internacional, claro. Premio Príncipes de Asturias. ¿De acuerdo? Entonces, van apareciendo situaciones como esta. Hay una población que necesita vivienda. Hay una ciudad que va creciendo producto de la informalidad por varias cosas. Incapacidad de las gestiones gubernamentales, ya sean locales y regionales, para ordenar la ciudad y para atender esta necesidad de la población por tener una vivienda digna. Ahora, el asunto es que la forma en que se ha venido dando ha dado lugar pues a este manejo mafioso que decimos de los dirigentes, pero también dentro de la política. Y ha habido incluso justificaciones ideológicas que se han hecho a la toma así como en el campo se hacían toma de tierras, ¿no es cierto? En la ciudad se hicieron tomas de tierras, pero para fines urbanos. Y ha habido toda una construcción ideológica para el tema, ¿no? Es más todavía, acuérdense que tenemos un alcalde que salió por un tema de invasión. O sea, Quequeña, si no me equivoco, fueron los invasores y como eran más que los pobladores, sacaron un alcalde, ¿no? Que fue Palomino, si no me equivoco. Claro, y que después tuvo todavía la osadía de poner a su hija como teniente alcalde. Claro, y es más todavía, ¿no? O sea, a los extremos que se llegan, ¿no? Sí. Y Palomino, o sea, sale de la alcaldía porque lo sacaron por un tema judicial. Y quien queda como alcaldesa es la hija. Lógico. O sea, dicen que es un vacío legal, ¿no? Llevar, pues, un familiar dentro de la plancha, ¿no? Entonces vemos el extremo, cómo se llegan a esas cosas, ¿no? Claro, pero este tema no solo es de Arequipa y del Perú. Yo estuve leyendo un artículo en Chile que de alguna forma también analizaba justamente la ausencia de quiénes debieran ser los operadores o los dinamizadores de la discusión de desarrollo, la necesidad de tener la vivienda propia, la necesidad de satisfacción de muchas cosas. Que esto debiera partir esencialmente de los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos debieran recoger esa demanda, racionalizarla, convertirla en una plataforma y vender a la población. Pero los partidos políticos han olvidado esa chamba, ¿no? Finalmente los dirigentes han empezado a ocupar ese espacio. Y cuando alguien quiere ser autoridad o cuando quiere ser, simplemente busca a esos dirigentes y empiezan a hacer la correa de intermediación. Entonces, en función a eso se han construido partidos aquí y partidos en varios sitios. De tal forma que el dirigente político que hacía ese rol, ahora lo hace el dirigente que puede atender una organización, puede atender otras posibilidades. Entre comillas, dirigente, ¿ah? En el fondo lo son, o sea, pero solo que el tema ya es un tema moral y ético de mucha gente que empezó a aprovecharse. Y empiezan a constituirse las bandas criminales, ¿no? Y después de la banda criminal, pues finalmente hay algunos problemas como que en este momento están destapando, ¿no? El caso Santa Rosa ahorita en Lima, ¿no? Claro. Antes de Ancón. El alcalde cabeza de mafia por el tráfico de terrenos. Santa Rosa, pasando a Ancón. Sí. No, es antes de Ancón. Antes de Ancón está Santa Rosa. Justo antes, es el previo. ¿Ya? Y resulta pues que el alcalde, su hermano y toda una gavilla están ahora metidos presos porque sencillamente los han encontrado al extremo de la actuación mafiosa. Es decir, arrinconar a los propios pobladores con arma en mano para sacarlos y meter a otros. Es que hay un montón de plata de promedio. Claro, como que de pronto encuentras dos cosas, ¿no? O sea, por un lado, las autoridades, en este caso como Guillén, como Segarra y probablemente como Javier Ismodes, que van en busca de ellos para poder tener más electorados. Y por el otro lado tienes este modelo de Palomino, ¿no? Que saben que el Estado puede darte, se organizan y toman el poder, ¿no? Y probablemente vamos a tener muchos candidatos ahora en proceso electoral. Aquí en Caima mismo, a ver, ¿quién es quién? Pues a ver. Vamos a tocar carne. Sí, como que no vivimos en Caima. Pero es verdad, hay varios candidatos ahorita, bueno, al menos hay uno en Caima, que sí pues no ha tenido un pasado histórico en Pedregal, ¿no? Que ha sido... Pero no te olvides que en un acto de moralidad ha renunciado al partido corrupto, al movimiento regional corrupto de Arequipa Renace, ¿no? Eso es la negación de la negación. Que con consecuencia es una afirmación. No, y ahí está pues la razón, ¿no? Ahí está la razón por la cual ha renunciado, ¿no? Supuestamente. ¿Por qué? Porque saben que en campaña pues sale todo a la luz, ¿no?
igual se lo van a sacar, dice, ¿no? O sea, Ya, y tú ves ese mismo fenómeno vas a encontrar casi en todos los distritos con esa característica. Entonces, es como que al final los narcotraficantes que también están entrando en la política para favorecerse políticamente. Pero aquí, ¿quién finalmente acaba siendo el engañado? ¿No? La población. Sí, yo creo que el problema tiene varias dimensiones. Estamos viendo. Primero, una población con necesidad así concreta de tener una vivienda digna. Eso es Y innegable. que es legítimo. Y que es legítimo. Y el Estado debe atenderlo. Definitivamente. pero Entonces, aguanten ahí, no es tan cierto eso, que de un 100% hay un buen porcentaje también que tiene lotes para venderlos ellos mismos. ya, eso forma Es parte un del tráfico. tráfico. Claro, por eso, Ya, no pero solamente el dirigente, sino también el que va la gente que a comprar su vive, lote. que se come, se traga la tierra, el Eso sí, polvo, los que, que viven tiene ahí, la ¿no? necesidad, que viven ahí, definitivamente es porque lo necesitan. Eso Pero sí, son eso. una minoría. Y son una minoría. Que existen. Pero ¿quién, Existe, es una minoría. quién debería ordenar eso? Pues justamente los El gobiernos Estado. locales y el Estado. Por eso hay una propuesta de que el municipio debería ser, pues, ¿no? Al final de cuentas, quien ordene su territorio, ¿no? Cosa que no está pasando, ¿no? Pero es que ¿cómo va a ordenar el municipio su territorio si de una u otra manera el alcalde depende un poco, o sea, la presencia del alcalde en el municipio depende un poco de la acción de estos señores? ¿Por qué? Porque ellos son los que se encargan de mover la gente para las campañas, para los mítines, y son los que se encargan también de garantizarles el voto a los candidatos, ¿no? O sea, ese es el problema. Hay una conexión mafiosa entre la política y la invasión de tierras. Y eso nos ha llevado mucho más allá. No nos olvidemos de que ¿con qué gobiernos iniciaron las unidades vecinales en el Perú? Fue con Odría, ¿no es cierto? Sí, Y después fue el crecimiento urbano en forma horizontal. Y después con Belaúnde Terry, con el arquitecto Belaúnde Terry, se hacen las unidades, las unidades de vivienda, pero en forma horizontal, ¿no es cierto? Y se hace... vertical. Perdón, vertical, y se hace con muy buena experiencia, ¿no? Sí. Entonces, esos dos modelos de desarrollo urbano de las ciudades en el Perú se dejan a un lado. ¿Por qué? Porque en una conexión mafiosa las autoridades municipales avalan y conviven con los invasores de tierras, ¿no? Que no solamente es el soporte político, y hemos visto también que es una fuente de recursos para que se hagan las campañas, para movilizar una serie de recursos en función de los intereses de los que están asumiendo el poder. O sea, no solamente gana el dirigente, sino también la autoridad, al extremo tal que hemos tenido, como en el caso de Santa Rosa, de que el propio alcalde era el que dirigía todo el aparato mafioso, ¿no? Así es. Y adicionalmente a ello, mira, con el cuento de que son luchadores sociales y que están resolviéndole el problema de vivienda a los más pobres, ¿qué es lo que hacen? Terminan encareciéndole la vivienda a los pobres, ¿no? Porque todas las cotas mensuales y las cotas para el trámite del abogado, para la coima del funcionario municipal, para la coima del alcalde y para que viva el dirigente, porque el dirigente se dedica a gestionar, Para las gestiones. ¿no es cierto? Y de eso vive. A las finales, con eso no solo vive, sino se enriquece también. Entonces, hace de que a las finales esa gente pobre termine pagando más de lo que realmente le debería costar una vivienda digna. Y nos encarece todo, ¿por qué? Porque después hay que ponerle agua, hay que ponerle desagüe, hay que ponerle luz, hay que ponerle pistas, veredas, etcétera, pero en condiciones completamente desorganizadas que hace más costoso toda la intervención del Estado en los servicios básicos que necesita la Y población. que es sumamente pernicioso, ¿no? Claro, Porque pero encarece por completo. O sea, esto no también- solamente la vivienda, los servicios que llegan ahí, sino todo el entramado de la red vial, la red eléctrica, todo, absolutamente todo. Todo se Claro, encarece. también eso visibiliza la ausencia de políticas en este campo del mismo Estado. O sea, aparentemente existen algunas formas de cómo se ha delineado, pero finalmente no existe la forma como ocupar ese tipo de espacio, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podría solucionarse este problema? Si tú simplemente haces un inventario o haces un censo para toda la gente que está en esa zona y vas a encontrarte que uno de ellos, como ya dijo Edwin, va a tener como 10 o 50 lotes, ¿no? A vender. A vender. Y conocemos varios que tienen más de uno. Si solo hicieses un Varios, censo de esas algunos características, te vas a dar cuenta que no se está destruyendo. Y si subieras ese censo y luego organizadamente vas entregando a la gente, yo creo que podría ser por ahí el camino más interesante. Eso te denota la ausencia de políticas en materia de vivienda, ¿no? El tema es que este tema está más centralizado, el tema de la vivienda como tal, en el gobierno central. El tema de planeamiento urbano termina siendo un tema local, pero el tema de construcción de vivienda
¿no es cierto? Como política no la ejerce el gobierno local, la ejerce desde el nivel nacional. O sea, ¿quiénes podrían construir grandes, digamos, bloques de vivienda o construir viviendas unipersonales tipo ENACE antes, ¿no es cierto?, a la población? Eso no lo haría un gobierno local, en nuestra forma actual de gobernarnos. Pero que debiera ser una posibilidad, porque eso también es fuente de ingresos. Claro, pero es que el gobierno local planifica y definitivamente cuando se trata de viviendas para resolver el problema de necesidad en los sectores populares, acá o en todo el mundo es el Estado el que participa, ¿no? Hasta el año 2016, perdón, China estaba construyendo un promedio de 20 ciudades por año. Ciudades. No está urbanizaciones, sino ciudades. No polígonos, no urbanizaciones, sino ciudades. Ciudades, con la finalidad de ¿qué? De resolver el tema de la calidad de vida de sus pobladores, ¿no? En su proceso de crecimiento y desarrollo que tiene. Y de igual manera estaba pasando en Europa y ha estado pasando también en Estados Unidos. Producto de ello es que justamente viene la crisis de la burbuja inmobiliaria y una de las crisis más grandes que ha tenido el planeta, ¿no? Y es la pregunta que sale cuando Maje Siguas sea una realidad. Es otro caos ahí. Claro, o sea, eso va a ser tan grande que van a necesitar una ciudad nueva, ¿no? No, pero ¿Están es que planificando esa ciudad? No, ese proyecto, el proyecto contiene 4 polígonos urbanos. El proyecto de la segunda etapa de Maje Siguas. La primera etapa comprendía 6 polígonos urbanos. Lamentablemente, esos polígonos, esas tierras, cuando se crea el distrito de Majes, es entregado a la municipalidad y ahí es donde uno de nuestros candidatos de acá de Caima termina enriqueciéndose y con un fondo económico para sustentar hasta 4 o 5 campañas que ya viene sustentando, ¿no es cierto? Por favor, ese candidato no es corrupto, por si acaso. Por supuesto, entonces ahí es justamente, por eso se ha cambiado de partido, ¿no? Y naturalmente eso que originó el desorden que es ahora el Pedregal, ¿no? Pero en la experiencia local tenemos iniciativas de varios tipos, en el tema de cómo puedes proporcionar vivienda. Por ejemplo, esta ONG que se ubica en la zona alta de Cerro Colorado, que es Hábitat para la Humanidad, por ejemplo, ese es un modelo bastante válido que puede ser replicable. Incluso a mismo Hábitat nomás le des la misma experiencia de cómo que la gente resuelve sus problemas. Y la gente ha resuelto ahí sus viviendas con mejor calidad de vida que teniendo una choza y invadiendo el tema. Entonces el tema es realmente yo creo que el Estado, siendo representado en los 3 niveles, no tiene la capacidad unitaria de plantear políticas y tampoco a los líderes políticos pues tampoco les interesa resolver este problema, ¿no? No, pues les conviene. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Discutiendo con algunas propuestas de gobierno con algunos candidatos pasa, oye, en el caso concreto de Caima, ¿y dónde está la zona para las actividades económicas? ¿Para dónde están las áreas recreativas? ¿Dónde están las áreas para actividades comerciales? ¿Actividades económicas para qué? Bueno, para la población, no para... Dicen porque Caima es dormitorio, ¿no? No, ese es el tema. Está creciendo como ciudad dormitorio. Lo que se necesita justamente, ese tipo de crecimiento, cuando no está planificado, no reserva espacios ni para los más mínimos servicios, ni para las actividades complementarias. De tal manera que la gente, como pasa en Caima, tienen que salir todos en la mañanita a buscar el trabajo afuera y regresar todos en la tarde porque sencillamente vienen a dormir acá. El tema es que cada cierta área debe existir una área para actividades económicas, para actividades comerciales, para actividades recreativas, y la gente pueda circular y atender sus necesidades de la manera más próxima. ¿Por qué atravesarte la ciudad para ir a trabajar? ¿Y qué distrito tiene por lo menos resuelto eso? Ninguno, por eso que estamos así, ¿no? Bueno, pero Miraflores tiene, desde la época del señor Choquehuanca, ¿no? Del padre del actual congresista que hizo el parque industrial de Apima, ¿no? Por lo menos ahí hay una zona que comercial. No comercial, sino de servicios fundamentalmente, ¿no? Pero ahora ya no encuentras nada, solo encuentras nightclubs que... Todavía queda algo, ¿no? Y bueno, y el centro de Arequipa que tiene el parque industrial. No hay nada, el parque industrial ya no encuentras nada, o sea, ¿qué industria? Tienes el otro, es Río Seco, que no, el problema es que se ha ido improvisando, ¿no? Río Seco no se plantea como un parque industrial, sino se plantea como un espacio donde ubicar a las curtiembres que estaban en el centro de la ciudad, y a partir de esa reubicación de las curtiembres es que a las finales, de una u otra manera, en ese espacio territorial se empiezan a hacer actividades productivas
productivas y alrededor se van asentando metalmecánicas, carpinterías, otras cosas más, ¿no? Y entonces... Pero es una cuestión espontánea. Fábrica de calzado, pero en realidad sin planificación, ¿no? Entonces, y así se ha venido dando porque no ha habido una visión de ciudad, pues no se construye Mira, ciudad. yo creo que en este proceso que estamos ya de campaña, y supongo que las próximas ediciones de Chimba vamos a dedicarlo a eso, a centrar más o menos en cada distrito qué está pensando la gente, ¿no? O sea, yo creo que algún candidato que realmente tenga la capacidad de visionar la ciudad, ¿no es cierto?, de ver el tema habitable, oye, puede salir propuestas extraordinarias. Ya tienes este tema de las invasiones que te genera todo un problema, pero ahora tienes dentro de la ciudad otro problema, este crecimiento vertical que se está sobreponiéndose totalmente desordenado, ¿no? De tal forma es que se lo han dejado las inmobiliarias, ¿no? Claro. No solo a las inmobiliarias, sino también es otro tema de corrupción. Si tú observas bien, acá en Caima hay como 5 o 6 edificios que fueron construidos de 7 pisos y a las finales, cuando ya estaba terminado, ya estaban haciendo los acabados, resultaron poniéndole un piso adicional. ¿Por qué? Porque naturalmente algo misterioso sucedió en la municipalidad y terminaron cambiando la autorización que tenían para 7 por 8, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también están sucediendo. Me adelanto a decir algo, ¿ah? A ver, la primicia. Me has hecho pensar mucho. O sea, maestro. ¿Qué sucede? Hay una candidata acá en Caima. o sea, hay otros malditos que van a No, es que de verdad, hay una candidata en Caima que ha pintado, saliendo de Carmen Alto, han visto toda una pared que la han pintado así enterita, Sí. y que ahora en la casa del fondo han puesto unos carteles. Y yo me preguntaba por qué los han pintado, si nadie dejaba, el dueño no dejaba pintar. El dueño de esos terrenos que están ahí, ¿ya? Que dicho sea de paso los compró a $10 el metro cuadrado, ¿ya? Es uno que dirige un inmobiliario. Sí, ya sé de quién Entonces, estás hablando. vamos a malpensar, porque no creo que la señora logre llegar al municipio, pero ¿no? Que ya están apostando, ¿no? Están queriendo invertir pues para lograr que esos terrenos pues también se construyan urbanizaciones. O sea, para todo, agilizar el cambio de uso. ¿no? Claro, ¿no? Entonces, no le veo otra, ¿no? Porque todo es negocio para ellos, ¿no? Y es la misma lógica, ¿no? Exactamente. O sea, Finalmente es eso, ¿no? Bueno, pero decíamos, el problema tiene entonces varias dimensiones. Un tema propiamente urbano, que tiene que ver cómo atendemos la necesidad de una población cada vez más creciente y con necesidades y que el Estado tiene que atender. Un tema político por la forma del aprovechamiento sin partidos y de una manera mafiosa que se ha venido dando, ¿no es cierto? Una policial que va apareciendo pues con la captura de los mafiosos, ¿cómo se llaman? Los malditos. Los malditos. Pero no le digas los chumbivilcanos, hermanos, son buena gente. ¿Por qué? Huguito, por favor, no es contigo. No es contigo, por si acaso. Al que debieras agregarle otras 2 variables más, ¿no? O sea, que es el tema del patrón arquitectónico. La ciudad, otro gran problema. y la ciudad es la ciudad más fea, ¿no? Porque finalmente a ellos nadie les regula y construyen su casa como quieren. Que tiene que ver también con cómo se están construyendo estos benditos edificios. Claro. Bueno, y tiene que ver también mucho con el tema de seguridad, ¿no? Estamos en un territorio altamente sísmico, ¿no? Y he estado haciendo seguimiento de los 5 o 6 temblores diarios que hay en el Perú, 4 se dan en Arequipa. ¿No? Entonces, y como se hace, existe este método de autoconstrucción en función a invasiones, torrenteras, relleno de torrenteras y todo eso, cualquier momento que suceda algo grave, naturalmente que esa gente es la que va a pagar las consecuencias, ¿no? Definitivamente. ¿Qué estarán pensando nuestros candidatos al respecto, ¿no? O sea, a mí me preocupa porque Ojalá que estén pensando algo. desde ese punto de vista nosotros hablamos muchas cosas que los candidatos están en otra, ¿no? O sea, claro, como que ahorita podría decir, pero no, eso no se quejan, ¿qué proponen? Proponiendo dar trabajo, proponiendo solucionar el problema acá en el distrito cuando no es competición de ellos. Pero no debería preocuparnos los candidatos, ¿no? Lo que debería preocuparnos son los electores, que sepan diferenciar. Lamentablemente, pues es... Entonces, yo creo que la chimba y la gente habría que un poco ver, decir, oye, usted que está viendo por lo menos este video, ¿no? Vea a quiénes tiene como candidatos y a quiénes elegir.
Porque probablemente igual como en Lima, ¿no es cierto? Susana Villarán o Ollanta te llene de carteles, te llene un montón de cosas saturarte. y acabas saturándote y finalmente en esa saturación tú no ves gente que sí está planteando o no está planteando. Entonces el tema yo creo que más bien la sociedad civil, los colectivos debemos dedicarnos a hacer ya esta situación de la educación ciudadana Propuestas. para opuestas y empezar a machetear y Educación bajarse, ¿no? ciudadana, sí, Sí, yo creo que lo que hay que pensar es cuáles son las propuestas frente a este crecimiento desordenado de la ciudad. ¿Cuáles son las propuestas? Frente al tema de cómo atendemos las necesidades de esta población en materia económica, el acceso a un empleo digno, ¿no es cierto? ¿Cuál es la propuesta? O en todo caso, como algunos amigos decían, ¿no? Hay algún candidato que está viendo esto, si tiene una propuesta, que venga a conversar con nosotros, ¿no? No solamente incluso en esta materia. O sea, ¿cuál es su propuesta en términos de educación, de salud, seguridad ciudadana, vivienda, En todo. en todas las cosas? Y entonces empezar a ver cuáles son las propuestas por las cuales podemos apostar, ¿no? ¿Y cuáles son las prioridades del momento en todo caso? Porque sabemos que todo no se va a resolver, y mucho menos en un periodo de gobierno. ¿Cuáles deberían ser las prioridades para estos siguientes 4 años en la ciudad de Arequipa y en los diferentes distritos que constituyen esta ciudad? Un tema que salta y empieza a emerger. Claro. Muy bien, yo creo que esta conversa ha estado interesante, ¿no? ¿Y qué les parece ya los candidatos que están en el ruedo? Segarra ha renunciado y está ya listando el camino a la Lo que no se sabe es si ha renunciado para ser candidato a la región o ha renunciado porque en realidad ya siente vergüenza de toda la corrupción que está saltando de su gestión, o ¿no? de repente ser colaborador eficaz. Ojalá. Bueno, yo siento que Alfredo Segarra ha estado midiendo, ¿no? Porque no se sabía si iba a renunciar o no, después de todo lo que ha pasado. Parece que el golpe no ha sido tan fuerte. Y eso ha hecho y lo ha animado a seguir en el tema de lanzarse a la región, ¿no? Porque ellos se manejan también con encuestas, ¿no? Ellos también manejan el tema de la opinión pública. Entonces, como usted dice, profe, creo que ya depende de la ciudadanía, ¿no? Hay que romper ese lema que dice, pues, tenemos las autoridades que merecemos, ¿no? Y eso va a depender, Va a pues, resultar siempre así. de la población, ¿no? Sí, pues lamentablemente es eso, ¿no? Muy bien, amigos, tenemos que ir acabando esta chimba. Sí, Un pues. saludo más bien a esos malditos que no vienen, ¿no? Eloy, ¿dónde está Eloy? Ruelas, Ruelas. tan chancones. Sí, ¿Y ¿Saben algo de Leonel? Lupito ya creo que es. Ya lo- Cabanacondino, ¿no? No, ya lo perdimos a Lupito. Ya es un caso ya Oye, en alguna banda organizada lo presentan pronto. Yo quiero... ¿Y a Oscar? Oscar, Oscar también está desaparecido, no sé, está... Bueno, yo quiero mandar un saludo a los Ya. amigos de Pocachacra con los que trabajo y a todos, ¿no? Benil, a Eddie, Mosquita y a toda la familia ya de la municipalidad, ¿no? Es muy interesante la experiencia que se está viviendo, ¿no? Por el tema que se vive allá, ¿no? pero que te suelte para que vengas a la chimba continuamente. Sí, Claro, lo que pasa es que Este joven, ¿qué pasa? ha habido mucho trabajo, Ay, pero bueno, trabajador. estamos volviendo, ¿no? Bueno, es lo importante. Muy bien, vamos acabando esta chimba. Bueno, que la invitación queda abierta a cualquier candidato, a quien quiera venir, venga a proponer su tema, nos llaman, nos ubican y este espacio está abierto, pero siempre y cuando tengan una propuesta que defender y argumentar. Que no tengan miedo, ¿no? Porque acá, al contrario, es un espacio donde ellos van a poder dirigirse al pueblo y decirles, pues, cuál es su propuesta al final, ¿no? Muy bien.